Gloria a Dios, amados hermanos, Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con todos nosotros en esta mañana. Vamos a estar leyendo una palabra para la gloria de Dios, aleluya. Vamos a estar abriendo allí en Filipenses, gloria al Señor, Filipenses, gloria a Dios, capítulo 2, del verso 15 en adelante, gloria al Señor, bendito Dios. Un poquito más adelante, vamos a leer desde el verso 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, y tiene como allí como un pequeño título que dice Timoteo y Epafrodito, gloria a Dios, así que vamos a leer en el nombre de Jesús esta carta que le envía el apóstol Pablo a los filipenses, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Leemos entonces que nos dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por nosotros. Ahí vemos cómo Pablo recomienda a Epafrodito. Recomienda a Epafrodito en esta circunstancia, dice, espero enviarles a Timoteo, pero ahora les está enviando a Epafrodito. ¿Por qué? Porque tenía buen ánimo y era sincero en sus deseos, en sus sentimientos, en sus emociones, tenía sinceridad. Estaba realmente interesado por el pueblo de Dios. Le importaban sus hermanos, pero vemos que no solamente le importaban sus hermanos, sino que también era colaborador de Pablo. Vamos a ir viendo un poco este personaje que nos habla Pablo para nosotros poder imitar la fe de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí Pablo hace una queja, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, ¿qué hace un hijo? Un hijo es como a hijo, no que sea hijo. A ver que se entienda, en su conducta, en su manera de andar, como a un hijo, trataba a Pablo como un padre. Con todo respeto, dándole honra, dándole cuidado. Y vamos a ir viendo, porque hay muchos que dicen hoy en día, han tomado versículos para ellos enseñorearse de la grey de Dios, para enseñorearse de la grey de Dios. Entonces dice, yo soy tu padre. Ah, porque acá dice como a padre, tienes que decirme papá. Y así está el evangelio corrompidísimo, amados hermanos. Por eso dice, no tengo a muchos de este ánimo, no tengo a muchos con este buen ánimo. No son muchos, amados hermanos. No son muchos que andan sinceramente, no son muchos que no buscan lo suyo propio, sino que dice Pablo, andan muchos, todos buscan lo suyo propio. Y dice la palabra todos. O sea que cada uno anda buscando lo suyo propio y le dan vuelta a la palabra para acomodar la palabra para beneficio propio, buscando lo suyo propio, buscando mérito para sí mismo, buscando para ser halagados, para ser alabados, para ser honrados. Dice, me tienen que honrar como su papá, y se hacen llevar, hermano, regalos de todo tipo, ofrendas de todos colores, de todo precio. No, dice, tiene que ser una buena honra como a padre, me tienes que honrar. Entonces, hasta aún le quitan el beneficio a los propios familiares, cuando dice que aquel que no ha provisto para los de su casa, para los de su casa, ha negado la fe. Entonces hay muchos que no proveen para su casa, pero le llevan al pastorcito o al apóstol o al profeta, le dan tremendas ofrendas y tienen su padre y su madre en su casa desprovisto de todo bien. No lo están honrando, como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo.
lo que emprendas y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento y con promesa, pues muchos hijos de Dios, muchos siervos y siervas de Cristo se han olvidado de este mandamiento, no honran a sus padres, no los ayudan en sus dificultades. Muchos padres tienen carencias y no se los dicen a ustedes, pero ustedes se han olvidado, muchos se han olvidado de su propia familia por honrar al apóstol, y al apóstol o al pastorcito le dicen papá, ¿ah? El papá. Otros le dicen padre, también. ¿Por qué? Porque eso viene del catolicismo. El padre, él es el padre, el padrecito, y así honran a los que no se merecen honra. ¿Por qué? Porque están usurpando el lugar de Cristo. Escrito está en la palabra de Dios: no llaméis Padre vuestro a nadie, dice así la Escritura, a nadie, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no te hagas de padre, más el Señor mismo dice en la Escritura: honra a tu padre y a tu madre. O sea, una cosa no quita la otra. El Señor está hablando de esa honra que se le da a hombres que no han hecho nada por ti. Absolutamente nada. No te engendraron primeramente, pero ellos se dicen tu Padre. Si no es el mismo Dios que te da vida, el Dios que te da vida es el que tiene que llamarle Padre. Al Espíritu Santo que es el que te cambia, que te transforma, que viene a tu vida. A Dios es que tienes que honrar en primer lugar. Dice, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento? A tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Y en estos dos mandamientos dice, en estos dos mandamientos habrás cumplido toda la ley. Muchos quieren empezar a hacer la ley, hacen pedacitos de la ley, partes de la ley, pero se han olvidado de que en estos dos mandamientos el Señor ha dicho: no he venido para abrogar la ley. Así es, no ha venido el Señor para abrogar la ley. Y en estos dos mandamientos dice el Señor que se cumple toda la ley, en dos mandamientos nada más. Amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios en primer lugar. Pero si le estás dando honra y alabanza, estás idolatrando a tu pastor, diciéndole padre, diciéndole papá, el padre. No, dicen, porque usan el versículo, ahí sí, se van corriendo allá Abraham. Abraham se van corriendo y dice, Abraham es el padre de la fe. Bueno, pero es el padre de la fe porque en él comenzó, en él Dios hizo la obra de fe, en él. Él fue probado y dio testimonio de que seguía a Dios por fe, aun cuando no había venido la promesa. Él fue el primero en que nosotros vemos su conducta a seguir, el padre de la fe. Pero no tomen ese ejemplo para desvirtuar la palabra de Dios, porque escrito está: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Uno es vuestro Padre, Dios, tu Padre celestial. Por eso dice acá Pablo, dice, cada uno, dice, porque todos buscan lo suyo propio, andan buscando lo suyo propio. Gloria al Señor. También las mujeres buscan lo suyo propio. Si no se pueden llamar padre, pues se hacen decir mamá. Se hacen decir mamá. Mire, hermanos, que he visto mucho esto en muchas iglesias haciéndose llamar mamá. Profetas haciéndose llamar mamá. Se dicen profetas de Dios, se hacen llamar mamá. Oh, sí, hija, sí, mamá, sí, mamá. ¿Qué es eso? Honra a tu madre que te dio la vida. Y deja de estar alabando a hombres y mujeres de carne y hueso que buscan su propia gloria y no lo que es de Cristo. Andan buscando lo suyo propio, como dice Pablo. Dice, hablando de Epafrodito, dice, ya conocéis los méritos de él. Dice, que ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido en el Evangelio como a hijo. ¿Cómo es? En la obediencia a la palabra de Dios, en la sujeción, en la honra, en el respeto.
No que se diga hijo, no que diga el padre Pablo. ¿Dónde usted encuentra eso en la escritura? El padre Pablo. Dice ¿cómo? ¿Cómo? Una cosa que diga ¿cómo? Que quiere decir parecido, similar, como a padre. Un ejemplo está poniendo. No que tenga que ser llamado el padre Pablo, porque si no la Biblia lo diría. Dice como a padre. ¿No? Como muchos tergiversan la escritura, para su propia conveniencia tuercen la escritura. Dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto. Ahí Pablo les está prometiendo ir a visitar a los hermanos. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Gloria al Señor. Ahí vemos todas las cualidades, todo lo que hacía Epafrodito. Dice que era colaborador, que era un compañero de milicia, que estaba en las buenas, que estaba en las malas. Dice, también era un mensajero, iba a llevar la palabra de Dios, iba a hacerle los mandados a Pablo, a llevarle cartas, a llevarles ofrenda, a ayudar a los hermanos. Estaba como de mandadero, vamos a decir. Pablo estaba trabajando en un lado, lo enviaba para allá, pero una cosa es ser mensajero, otra ser enviado, no que fuera apóstol, porque muchos han tergiversado también esta escritura y dice, mensajero quiere decir enviado y enviado quiere decir, y ahí empiezan a buscarle la quinta pata al gato y ya cambian y transforman, resulta que de mensajero terminan apóstol. Dice enviado es apóstol. Enviado como Cristo, y ya cambian toda la escritura. ¿Por qué una palabra tan sencilla como mensajero? ¿Para qué ponerle y agregarle y buscarle? Te buscan de todos los significados, eligen el que más le conviene. Eligen el que más le conviene conforme sea el criterio suyo. ¿Por qué? Porque buscan lo suyo propio, como dijo Pablo. Andan buscando su propia conveniencia y no lo de Cristo, sino la conveniencia a su bolsillo, la conveniencia a levantarse más alto concepto del que Cristo te ha dado. Eso es vanagloria, eso es orgullo, eso es arrogancia, eso no proviene de Cristo, porque Cristo, siendo Dios, no estimó, dice, a llamarse más, a ser más, sino que como hombre se humilló. ¿Qué es lo que nosotros no podemos entender? Que nuestro camino no es por encima, sino por debajo. Tenemos que entender que debemos de andar en la humillación de Cristo, no en la exaltación, porque dice que el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Será al final de nuestro camino, porque por aquí todo es padecimiento. Dice que es necesario que padezcamos también por Cristo, que hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Pero muchos se han puesto para gloriarse del Evangelio, para sacar ventaja del Evangelio, para recibir paga del Evangelio, como fuente de ganancia lo tienen. Y dice que Epafrodito era compañero de milicia. En todas las dificultades que estaba Pablo, allí estaba Epafrodito. Estaba Epafrodito como un ministro, como un siervo, no como señor, entiéndase. Dice, para ministrar mis necesidades, porque tenía el gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque había enfermado, o sea que no estaba pudiendo ir para allá ni para acá ni hacer el trabajo porque gravemente se había enfermado. Para aquellos que se dicen, no tiene que estar enfermo, vemos que estaba al servicio de Pablo, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia de Cristo, al servicio de sus hermanos. Y estaba enfermo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los siervos también se enferman. Los siervos también se angustian, dice, gravemente se angustió. Había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, casi muere, casi muere. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a alguien que te ayuda en la obra del Señor, que te ayuda a llevar la carga, alabas a Dios y le agradeces por ese siervo, por esa sierva, que sí, con sinceridad, porque vemos que esa era una actitud que tenía, ¿eh? Era voluntarioso, era dispuesto para la obra, era bien dispuesto, era un siervo fiel. Esas son cualidades que difícilmente hoy se encuentran en los siervos. ¿Por qué? Porque la mayoría está buscando lo suyo propio. Cuánto sacar de ventaja, cuánto sacar de ganancia, para cuánto le van a dar. Están esperando el pan y los peces. Dios no se agrada de esas actitudes, amado hermano. Dios no se agrada. Es muy lamentable lo que está pasando hoy en día por internet. Es triste, hermano. Tú abres allí para ver tu canal, y lo que te encuentras, amado hermano, es una vergüenza para el Evangelio. No honra el Evangelio. Eso no dignifica el Evangelio. Mujeres que se dicen adoradoras y que tienen su canal monetizado, amado hermano, lo tienen monetizado. YouTube les paga. Después sacan fotos mostrando su casa, mostrando su auto, terribles autos que salen $80,000, un montón de plata o más, tremendas camionetas, amado hermano, 4x4, y el pueblo padeciendo necesidad, ¿eh? Y lo único que hacen hablar es de grandeza. Miren mi casa, miren mi auto, no sé cuántas fotos haciendo poses y mostrando todo lo que tienen, que es una vergüenza, amados hermanos, vergüenza para el Evangelio, vergüenza que hayan monetizado, que estén cobrando. Otros no monetizan, pero lamentablemente sí reciben ofrendas, y ofrendas bien suntuosas, no, lamentablemente, no para hacer la obra, sino para engrandecerse ellos. Y los que en realidad son siervos no reciben, pero las gracias nomás, como son humildes y nunca piden nada, nunca dicen nada. Entonces esos tienen que trabajar 24/7. Como conozco siervos como es el siervo Juan Carlos, que trabaja todos los días, hermano. Lamentablemente, pocos son los que colaboran con la obra de Dios, trabajando día y noche, amados hermanos. Es lamentable que los verdaderos siervos de Dios no estén recibiendo ayuda de los hermanos, pero los que en realidad no son siervos, que se hacen llamar mamá, papá, profeta, profetiza, y se hacen honrar y se hacen adorar, esos sí reciben paga. ¿Por qué? Porque al pueblo así le gusta. Así le gusta a mi pueblo, dice el Señor, que les mientan, que les digan que está todo bien, porque así es como los ensalzan, los adulan. ¿Para qué? Para recibir su paga. Eso es lamentable. El que te dice la verdad no te va a gustar muchas veces, pero esa verdad te va a sanar, esa palabra te va a ayudar, esa palabra te va a exhortar, esa palabra te va a levantar. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, entonces te levantas en el Señor. Gloria al Señor. Y aquí vemos Epafrodito, entonces, que estuvo muy enfermo, amados hermanos. Si esta es tu condición, mira que también los siervos de Dios se enferman. Los siervos también se enferman. Dice, así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida
para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dice, aquí Pablo nos hace un recomiendo: tened en estima a los que son como él. Tenedlos en estima, recibirle con gozo, con alegría. Pablo nos da esta recomendación. También nos hace en el mismo capítulo recomendaciones que hagamos todos sin murmuraciones y contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahí nos está especificando la generación de este tiempo, una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, dice, sacrificio, esfuerzo, me gozo y me regocijo en todos ustedes. ¿Por qué? Porque se ha nacido de la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a iluminar a otros si no tenemos la luz de Cristo en nuestra vida? Dice, para que seamos luminares del mundo en una generación perversa, que seamos como irreprensibles y sencillos, sin mancha. ¿Para qué? Para dignificar el nombre de Cristo, resplandeciendo como luminares en el mundo. Todos estos ejemplos nos da Pablo de cómo debemos andar, de cómo debemos vivir. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí estamos especificando que no tenemos que hacer nada por vanagloria ni contienda, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio. Como dice Pablo, están buscando lo suyo propio, pero Pablo recomienda no mirando por lo suyo propio, porque así Cristo sería exaltado. Dice, ¿por qué? Porque esa es la manera de andar. Asidos de la palabra de verdad, vamos a estar dignificando el nombre del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es el consejo de la palabra de Dios. Asidos de la palabra de verdad, siendo ejemplo para los creyentes en toda nuestra manera de vivir, dignificando el nombre de Cristo, andando en humildad, en servicio, como nuestro hermano Epafrodito, siendo serviciales los unos con los otros, no estimándose como mayor, no buscando lo suyo propio, sino lo que decora, honra el nombre de Cristo y la obra de Cristo, amados hermanos, pensando en el otro, amados hermanos, amándonos a unos a los otros con sinceridad, porque esa era una de las actitudes que resaltaba Pablo allí en el hermano Epafrodito. Entonces, amados hermanos, que este consejo de la palabra de Dios en este día sea esa luz que alumbre tu entendimiento y te ayude para perseverar en los caminos del Señor. Ten en cuenta la palabra de Dios para todo lo que andes, amado hermano, para todo donde vayas tú, que sea tu conducta, que honre el nombre de Dios, que decore el evangelio, no que lo avergüence, amado hermano. No quieras sacar ventaja de tu hermano. No tires indirectas para que tu hermano te envíe dinero, para que te dé lo que tiene. Ay, cómo me gusta eso. No envidies a tu hermano, no envidies lo que tiene tu hermano. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alégrate con lo que tu hermano ha recibido, gózate con lo que tu hermano ha recibido de bendición. Tal vez el Señor por algo le está honrando, le está bendiciendo. Dale gracias a Dios por tu hermano, no lo envidies. No tengas envidia de tu hermano por los dones que tiene, no tengas envidia, porque Dios le va a dar a cada uno conforme la medida de fe que Dios ya le dio. No envidies los dones, no envidien. Hermano, mucha envidia en el pueblo de Dios. Eso a Dios no le agrada, amado hermano. Envidia, celo, contiendas, pleito. Algunos, dice, predican el evangelio por contienda. ¿Por qué? Porque quieren, yo quiero ser como aquel. Algunos se ponen títulos, hermanos, que Cristo nunca se los ha dado. Se dicen que son profetas o profetizas, Dios nunca se lo dijo.
pero ellos se han levantado a sí mismos. Otros se dicen evangelistas, Dios nunca le dio ese título. Otros se dicen pastores, Dios nunca te dijo que eres pastor. ¿Por qué tú te exaltas? ¿Por qué te engrandeces? Es mejor que se te diga, ven, siéntate acá, ven aquí. Que Dios te diga, que Dios te exalte, que Dios te levante y no que tú te levantes. Es preferible no ser nada, hermano. No te hagas el grande. Humíllate para que Cristo te exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Toma el consejo de la palabra de Dios. Haz lo que Cristo quiere, hermano, para que el Señor nos halle fieles a Él, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. No sea cosa, hermano, que en el día final, hermano, cuando el Señor mire tu currículum, te halle falto, hermano, te halle falto. Anda en humildad, en mansedumbre, en amor, con toda fidelidad a Cristo. Dios te bendiga. La paz del Señor sea con ustedes. Amén y amén.